Hola, hoy vamos a hablar sobre el cambio climático. En el video anterior hablábamos de los diferentes tipos de clima que encontramos en el mundo y las regiones naturales a las que están asociadas. Hoy hablaremos de las variaciones que ocurren en esas características que podemos considerar como promedio en las diferentes regiones del mundo. El cambio climático lo podemos considerar como un proceso que ha acompañado al planeta a lo largo de toda su historia. La cuestión, cuando hablamos del cambio climático actual, es que se atribuye más bien a la actividad humana y ya no tanto a esas causas naturales a las que se lo podíamos atribuir en el pasado. Hay un concepto que asociamos muchísimo al cambio climático, que es el del calentamiento global, pero es importante distinguir entre ambos. El cambio climático va a ser esa variación en cómo se presentan los elementos del clima y que puede transformar justo al clima por periodos prolongados. Y el calentamiento global se va a referir a una de las expresiones del cambio climático, que es el aumento de temperatura. Eso surge porque hay varios cambios observables de este cambio climático. Uno, por ejemplo, va a ser la disminución en los hielos. Si tenemos un aumento en la temperatura, eso lo que sabemos que hace es provocar que el agua que se encuentra en estado sólido en los casquetes polares o en elevaciones con una altitud muy alta, después justo que pasen a un estado líquido. Pensemos que todos estos cambios van a estar asociados. Si tenemos una disminución de hielos, también en relación vamos a tener un aumento en el nivel del mar. Y que eso es un tema que preocupa bastante, porque puede provocar la desaparición o la reducción habitable de diferentes islas. Y también otro de los cambios observables que tenemos es el incremento en las temperaturas extremas, ya sea en temperaturas muy elevadas o en temperaturas muy bajas, y que lo podemos identificar de manera como más cotidiana cuando a veces escuchamos noticias de que en un lugar muy específico se registraron las temperaturas más elevadas en toda su historia, ¿no? Entonces el incremento de estas temperaturas extremas es otro de los cambios observables en el cambio climático. Hay procesos asociados a estas variaciones en el clima. Uno de ellos, muy importante, es el efecto invernadero. Se le llama así porque la idea es parecida a lo que ocurre en un invernadero, es en donde procuran ciertas condiciones para algunas plantas. En los invernaderos hay una cubierta plástica que permite resguardar al interior cierta humedad y temperatura adecuada para el crecimiento de las plantas que estén ahí. Diríamos que hay una capa en particular en nuestra atmósfera, que es la capa de ozono, que va a funcionar como esa cubierta plástica que sirve para resguardar una temperatura adecuada para la vida en nuestro planeta. Nuestra atmósfera va a estar conformada en un alto porcentaje, más de un 70%, por nitrógeno y en un 20% por oxígeno. Pero resulta que hay otros gases, que son los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el nitrógeno y el óxido de nitrógeno, que lo que hacen es resguardar la temperatura que el sol nos aporta, como si la radiación que llega a nuestro planeta fuera capturada y resguardada por estos gases. Y eso hace que la temperatura en nuestro planeta sea adecuada para la vida. Si no ocurriera eso, las temperaturas serían muy bajas y no podríamos sobrevivir. Eso es un proceso natural. La cuestión ahora, como decíamos, que la actividad humana interviene un montón en esta variación en el clima, es que hay una mayor concentración de esos gases de efecto invernadero y de otros gases resultado de esta utilización de combustibles fósiles, ¿no? A algunos de esos gases se les llama clorofluorocarbonos.
Entonces, al haber un aumento de esos gases, se traduce en un aumento de las temperaturas. Y eso es básicamente lo que ocurre con el efecto invernadero. Además de ese proceso, hay otros que pueden provocar un deterioro ambiental importante, como la marea negra. La marea negra se refiere a ese proceso, a ese acontecimiento de encontrar petróleo en el océano, pero no encontrarlo tal cual, sino cuando se vierte de manera accidental o por un mal manejo en la extracción o transporte de ese recurso y pues ocurre ese derrame de petróleo en los océanos. Y es bastante perjudicial para todas las formas de vida que hay en los mares y océanos, tanto las especies de peces como ciertas especies de aves. Y pues toma bastante tiempo, muchísimos años, para considerar que una zona que tuvo algún derrame pueda considerarse recuperada. Porque además es complicado contener o manejar esos derrames pensando pues, en las dinámicas que tiene el agua de mares y océanos. Y que pues tristemente tienen prácticamente causas humanas. Otro fenómeno asociado es el Niño. El Niño es una corriente marina, pero no es una corriente estable. Se va a presentar pues en periodos que no son tan fácilmente definibles, pero como resultado de la alteración de las condiciones normales de las corrientes marinas. Se le llama el Niño porque suele presentarse en la temporada de diciembre, asociada pues, como a esa temporada de la Navidad, y por eso es que se le llama el Niño. Y va a modificar principalmente las condiciones del clima en la costa del sur de América y Australia. Entonces, lo que ocurre ahí es que en la costa del sur de América está corriendo una corriente marina fría, que es la corriente de Perú o de Humboldt, y normalmente el agua cálida de la superficie se traslada hacia Australia aportándole mayor humedad y teniendo como resultado un clima más bien tropical. Y como en esa circulación queda descubierta la corriente fría, ahí no tendríamos tanta humedad en la costa de Sudamérica. Eso en condiciones normales, y ahí lo que hay pues, es un desierto. Cuando ocurre el fenómeno del Niño, es una alteración de esa circulación normal y puede ser que se invierta esa circulación y entonces tendríamos humedad y precipitación en los desiertos del sur de América, en donde normalmente no la hay, y periodos importantes de sequía en Australia. Esas serían como algunas de sus consecuencias. Y esta variación del Niño se le atribuye pues, a la modificación que surge con todo este conjunto provocado por la actividad humana. Entonces es importante que conozcamos la diferencia entre calentamiento global, cambio climático y sobre todo que reflexionemos sobre los efectos que estos procesos tienen y la parte que la actividad humana ha tenido en provocar estos procesos.